Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción. Créditos. Capítulo 1. Capítulo 1. La carga del moribundo 1. Capítulo 1. La carga del moribundo. La sangre llenó mi boca. No era el lento goteo cobrizo de un labio partido. Esto era ahogarse. Mis pulmones se paralizaron, tosiendo trozos húmedos que salpicaron mis manos, que no reconocí. Manos equivocadas. Demasiado delgada. Con cicatrices diferentes. Los callos estaban en lugares equivocados. Una bocina sonó en algún lugar sobre mí. Las luces rojas de emergencia destellaban entre el humo y los escombros flotantes. Mi espalda se apretaba contra el frío metal, atrapar abajo algo pesado. Cajas de carga, me di cuenta al acostumbrarme la vista. La bodega de un carguero. Toda la estructura crujió y se estremeció a mi alrededor. Advertencia. Ruptura del casco inminente. Tiempo estimado para la falla. 3 minutos. La voz era mecánica, femenina, absolutamente tranquila al anunciar mi muerte. Mi muerte. Otra vez. El recuerdo me golpeó como un mazazo. El hospital de veteranos en Bethesda. El coágulo que encontraron demasiado tarde. El rostro de mi hijo a través del cristal de la UCI, con la mano apretada contra él mientras los monitores se apagaban. No. Lo empujé hacia abajo. Eso fue antes. Eso era la Tierra. Esto no era la Tierra. Los paneles de control que parpadeaban sobre sus cabezas no eran ninguna tecnología que yo reconociera. Las correas de carga eran una especie de red de energía, no de lancia. El aire olía a atmósfera reciclada y a circuitos quemados. Y fuera de la ventana, estrellas. No las estrellas que conocía. Constelaciones equivocadas. Todo equivocado. 2 minutos 45 segundos. La caja que llevaba sobre el pecho se movió. Me agarré al borde y empujé, desplazando mi peso hacia un lado. Algo en mis costillas gritó protestando, se quebró, quizás se rompió, pero la caja se movió. Poco a poco. Mis brazos temblaban por un esfuerzo que no debería haber sido tan duro. Este cuerpo era más débil que el mío. Desnutrido. Los músculos parecían cuerda mojada. Me solté y caí sobre la cubierta. Las estrellas brillaron tras mis ojos. Cuando dejó de girar, me incorporé a gatas, respirando con náuseas. Recuerdos que no eran míos afloraron en fragmentos. Ben Calder. El nombre venía acompañado de un rostro que nunca había visto en un espejo. Rasgos angulosos, mejillas hundidas, una cicatriz en una ceja. Un contrabandista. De poca monta. Huyendo de alguien. Los detalles se difuminaban como si intentara leer bajo el agua, pero el miedo era nítido. Ben Calder había estado aterrorizado por algo. Alguien. Y ahora llevaba su cuerpo como un abrigo robado. 2 minutos. Me obligué a ponerme de pie. La bodega era un desastre. Cajas esparcidas por todas partes, chispas saliendo de un conducto roto, una grieta en el blindaje del casco que silbaba con la atmósfera que escapaba. A través de la puerta que tenía delante, podía ver el pasillo que conducía a la cabina. Muévete, Morgan. Lo evaluaremos más tarde. Sobrevive ahora. 3 viajes a Afganistán dejaron grabada en mis huesos una lección. No se pueden resolver los problemas si se está muerto. Me tambaleé hacia adelante, apoyándome en las paredes. La nave se sacudió violentamente y me estrellé de hombro contra un mamparo. Sentí un dolor intenso en el brazo. Seguí avanzando. La cabina era pequeña. 2 asientos, una consola cubierta de luces y escritura extraterrestre y una ventana llena de algo que me detuvo el corazón. Un planeta. Rojo óxido y volcánico, que llenaba la mitad del cielo. Caíamos hacia él. No, no caía. La nave intentaba aterrizar, pero los controles chispeaban y la mitad de la consola estaba apagada. La IA intentaba algo automatizado, pero la mitad de los sistemas no respondían. Advertencia. Entrada atmosférica inminente. Prepárense para. El barco impactó contra la atmósfera como un camión chocando contra una pared. Salí disparado hacia adelante, me agarré al asiento del piloto y me lancé. Mis dedos encontraron unas correas, una especie de arnés, y las pasé por encima de mi pecho justo cuando la ventana se tornaba naranja por el fuego de fricción. Los controles no tenían sentido. No sabía cómo pilotar aquella cosa, no podía leer los símbolos, ni siquiera adivinar qué botón hacía qué. Pero podía ver el suelo ascendiendo a través de las grietas en las llamas. Roca volcánica. Algún tipo de asentamiento a lo lejos. La guerra de las galaxias.
El pensamiento se cristalizó con una claridad terrible. El diseño de la nave. La tecnología. Ese planeta, lo había visto antes. En capturas de pantalla. En resúmenes de episodios. En los interminables atracones de Wiki durante mi recuperación. Nevarro. Estaba cayendo hacia un planeta de un universo ficticio, llevando sobre mis hombros un cuerpo muerto, y estaba a punto de estrellarme. El ruido lo atrapó todo. El metal chirriando. El viento aullando a través de la brecha del casco. La tranquila cuenta regresiva de la IA se perdió en el caos. Me aferré a los reposabrazos con tanta fuerza que sentí que los huesos de mis dedos se flexionaban. Así es como muero 2 veces. El suelo llenó la ventana gráfica. Impacto. Oscuridad. Luego luz, atravesándome los párpados. Volví a sentir el sabor de la sangre. Fresca. Tenía el labio partido, apretado contra algo duro. Me zumbaban los oídos tan fuerte que no podía oír mi propia respiración. Estás vivo. De alguna manera. Averigua por qué más tarde. Abrí los ojos. La luz del sol se filtraba a través del transpariacero agrietado. La ventana, me di cuenta, se había convertido en una telaraña de fracturas. La cabina estaba inclinada en un ángulo agudo, semienterrada en roca volcánica. El humo se elevaba en espiral desde una docena de pequeños incendios. Me dolía todo el cuerpo. Catalogando. Definitivamente tenía las costillas rotas, quizá 3. Labio partido. Posible conmoción cerebral. El dolor de cabeza palpitante detrás de los ojos sugería que sí. Todo lo demás estaba magullado, pero funcional. Había sobrevivido. Y así fue esta extraña nueva realidad en la que me desperté. Los recuerdos del anfitrión volvieron a la superficie, ahora más claros. Ben Calder. 30 años, más o menos. Contrabandeaba carga entre sistemas. Le debía dinero a alguien llamado Besh, no, Rendo Besh. Muchísimo dinero. Estaba huyendo cuando la nave falló. Ahora era yo el que estaba siendo perseguido. Cargando con las deudas de un muerto. Un movimiento afuera me llamó la atención. A través de la ventana rota, unas sombras cruzaban el suelo rocoso. Tenían forma humana, pero no pude distinguir los detalles a través del cristal dañado. 3 de ellas se acercaban al naufragio. Mi entrenamiento militar empezó a funcionar. Contactos desconocidos. Sin armas. Herido. Sin refuerzos. Rutas de escape. La escotilla de emergencia detrás de la cabina. La había visto durante mi tropiezo hacia adelante. Si pudiera alcanzarla antes de que me alcanzaran, una sombra se detuvo. Hizo un gesto a los demás. Habían encontrado la brecha en el casco. Me desabroché lo más silenciosamente posible, reprimiendo un gemido al sentir el movimiento de mis costillas. Cada segundo contaba. Necesitaba moverme. Mi mano rozó una correa de carga en el suelo y sucedió algo extraño. Una descarga me recorrió el brazo. No era dolor, sino algo más. Como electricidad estática, pero más profunda. Y entonces mi mano agarró algo que antes no estaba allí. Un chip de crédito. Pequeño, sin marcas, cálido como si hubiera estado en el bolsillo de alguien. Me quedé mirándolo. ¿Qué demonios? Voces afuera. Un idioma extraño que no reconocí. Se acercaban. Preguntas después. Me guardé el chip de crédito y me dirigí hacia la escotilla, ignorando el dolor en las costillas. La escotilla crujió al abrir la puerta de emergencia. Demasiado ruido. Las voces afuera callaron. Me abrí paso hacia la dura luz del sol. El páramo se extendía en todas direcciones. Rocas volcánicas, respiraderos de azufre humeando en la distancia, un cielo de color óxido con 2 soles ardían en lo alto. Soles gemelos. La Tierra tenía uno. Detrás de mí, los carroñeros comenzaron a cortar el casco. Elegí una dirección, lejos de ellos, hacia el humo distante que podría ser un asentamiento, y corrí. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí.
Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Reclamo de los carroñeros. Capítulo 2. Reclamo de los carroñeros. La roca volcánica desgarró las desgastadas botas del Ben. Ahora son las mías. La distinción se hacía cada vez más difícil de mantener. Había recorrido unos 200 metros cuando me mareé. Conmoción cerebral, deshidratación, pérdida de sangre, lo que sea. Se me doblaron las piernas. Me apoyé en una roca, respirando con dificultad, y miré hacia atrás. El naufragio se asentaba en un cráter poco profundo, con humo elevándose desde 3 puntos de ruptura diferentes. Los carroñeros habían dejado de cortar. Uno de ellos, más alto que los demás, moviéndose con la paciencia de un depredador, atravesó el hueco que habían abierto. No humano. La forma no era la adecuada. Demasiado voluminoso de hombros y cabeza alargada. Al girarse hacia mí, vi escamas que reflejaban la luz. Trandosano. Los maratones de wikis de Star Wars finalmente resultaron útiles. Especies reptiles. Cazadores. Cazaban presas. Yo era presa. Pero aún no me perseguían. El Trandosano les gritó órdenes a los demás ambos humanos, por lo que pude ver y se dispersaron para registrar los restos. Buscando objetos de valor. Ya me encontrarían. Mover. Me impulsé de la roca y seguí adelante, forzando mis piernas. El humo del asentamiento estaba más cerca, quizá a 1 kilómetro. Si lograba alcanzar a la gente, camuflarme, podría sobrevivir lo suficiente para entender qué demonios estaba pasando. El suelo descendía hacia un barranco poco profundo, y el vidrio volcánico crujía bajo mis pies. Me cubrió con el terreno, mirando por encima del hombro cada pocos segundos. A mitad de camino mi pie chocó con algo suelto. Caí con fuerza. El impacto me dejó sin aire en los pulmones y me provocó un nuevo dolor en las costillas. Me quedé allí tendido en la arena negra, mirando el cielo alienígena, intentando recordar cómo respirar. Levántate. Levántate, Morgan. Así no se muere. Había sobrevivido a Afganistán. Ametralladoras. Emboscadas. Una bala de francotirador que me falló la cabeza por 7 centímetros y mató al sargento que estaba a mi lado. Al parecer, ya había sobrevivido a la muerte una vez. No iba a morir en una zanja en algún planeta volcánico remoto. Me di la vuelta y me levanté. Fue entonces cuando los oí venir. Paso sobre vidrio volcánico. La voz áspera del Trandosano, más cerca de lo que debería. Me habían visto caer. Subí a gatas por el otro lado del barranco. Cada movimiento era una lección de manejo del dolor. Un afloramiento rocoso me ofrecía refugio. Apoyé la espalda contra él, con el corazón latiéndome con fuerza, y escuché. Lo vi bajar aquí. Voz humana. Masculina. Nerviosa. Entonces encuéntralo. El Trandosano. Más profundo, con un sonido húmedo, como si hablara con la boca llena de grava. Podría estar muerto en el accidente. ¿Para qué molestarse? Porque los muertos no corren. Pasos acercándose. 2 grupos. Los humanos revisando el barranco. El Trandosano moviéndose más lento, más arriba, siguiéndolos desde arriba. Necesitaba un arma. Necesitaba algo. Una roca suelta me llamó la atención. Del tamaño de un puño, con los bordes afilados por la fractura. Mejor que nada. La agarré, me agaché aún más contra la sombra del afloramiento y esperé. El primer humano apareció a la vuelta de la esquina. Era joven. Apenas tenía 20 años, con el aspecto de alguien que había tomado malas decisiones y trataba de sobrevivirlas. Sus ojos escudriñaban el suelo, no las sombras. Aficionado. Lo dejé pasar. El segundo humano lo siguió 10 segundos después. Mayor, más cauteloso, revisando sus ángulos. Su mano descansaba sobre un blaster en su cadera. Me quedé inmóvil. Respiraba por la boca, lenta y silenciosamente. El entrenamiento regresó como una memoria muscular, incluso en este cuerpo desconocido. Él también falleció. No hay nada aquí. Sigue mirando. La voz del Trandosano llegó desde arriba. Miré hacia arriba. Estaba de pie en la cresta, a unos 15 metros de distancia, mirando directamente a mi escondite. Nuestras miradas se cruzaron. Sus labios se retrajeron, mostrando filas de dientes puntiagudos. Lo encontré. Corrí. No tenía sentido esconderse ahora. Salí de golpe de mi escondite y corrí barranco abajo, con el rugido del Trandosano resonando a mis espaldas. Los humanos gritaron confundidos. No me habían visto, pero el lagarto ya se movía, cubriendo terreno a una velocidad aterradora.
Mis botas resbalaron en la roca suelta. Me agarré y seguí adelante. El barranco se estrechaba más adelante, convirtiéndose en un cuello de botella. Terreno difícil. Necesitaba salir, llegar a terreno abierto donde pudiera aprovechar la distancia. Una explosión de energía roja quemó la roca junto a mi cabeza. Me están disparando. Zigzagué a la izquierda, agachándome tras una roca. Otro disparo impactó en el suelo donde había estado. El Trandosano no intentaba matarme. Los disparos me arremolinaban, empujándome hacia el cuello de botella. Donde los dos humanos esperaban. Trampa. Me detuve. Miré hacia arriba. Las paredes del barranco eran empinadas, pero no imposibles. Roca volcánica con muchos asideros. El Trandosano apareció al otro lado del barranco, bloqueando mi retirada. Llevaba el arma enfundada. Quería hacerlo a la antigua usanza. No tienes a dónde ir, pequeño humano. Tenía razón. Los humanos detrás de mí, el Trandosano delante, las paredes a ambos lados. Empecé a escalar. Mis costillas gritaron. Mis dedos se desgarraron con bordes afilados. Logré subir 3 metros antes de que una mano escamosa me agarrara el tobillo y tirara. La caída me soltó algo del pecho. Caí de espaldas, jadeando, y el Trandosano se cernió sobre mí. Sus garras chocaron entre sí. El barco estaba vacío. No había carga que valiera la pena llevar. Su mano se extendió hacia mi brazo, probablemente para levantarme o revisar mis bolsillos. En el momento en que sus escamas tocaron mi piel, algo sucedió. La misma sacudida de antes, pero más fuerte. Un rayo me subió por el brazo, me atravesó el pecho y bajó hasta la otra mano. Y entonces me encontré sosteniendo algo que no había estado allí. Una vibrocuchilla. El Trandosano se quedó paralizado. Su otra mano se dirigió a su cadera, a la funda vacía donde había estado el arma. Sus ojos se encontraron con los míos. Por un instante, ninguno de los dos movió. No entendí qué acababa de pasar. La espada había estado en su cinturón. Ahora estaba en mi mano. No hubo transición, ni robo, ni movimiento. Simplemente fue. Pero yo sabía usar un cuchillo. Llevé la espada a su garganta antes de que pudiera reaccionar. Dar marcha atrás. Las pupilas del Trandosano se contrajeron hasta convertirse en rendijas. ¿Cómo hiciste dar marcha atrás? Apreté la hoja con más fuerza. Una fina línea de sangre verde brotó del filo. El arma emitió un leve zumbido. Vibrocuchilla, me di cuenta, con el filo moviéndose a alta frecuencia. Un buen empujón y le abriría la garganta. Sus manos subieron lentamente. No se rindió, sino calculó. Los dos humanos aparecieron en la entrada del barranco, con sus blasters preparados. ¿Jefe? La lengua del Trandosano se movió rápidamente, saboreando el aire. Sostener. Cambié de posición, interponiendo al lagarto entre los humanos y yo. Tácticas de rehenes. Básicas, pero efectivas. Me voy ahora. Esa espada me pertenece. Te pertenecía. Tiempo pasado. Algo brilló en sus ojos. No era ira, sino curiosidad. Peligroso. ¿Cómo lo tomaste? No respondí porque no sabía. Empecé a retroceder, manteniendo la espada en su garganta, obligándolo a moverse conmigo. Los humanos nos seguían con sus armas, pero ninguno disparó. Buena disciplina, o miedo de golpear a su jefe. Llegamos al otro extremo del barranco. Podía ver el humo del asentamiento sobre la cresta, más cerca ahora. Quizás a medio kilómetro. Cuando te suelte, te quedarás allí y contarás hasta 60. El Trandosano sonrió. ¿Y si no lo hago? Entonces mantengo la hoja en tu garganta en lugar de solo contra ella. Él consideró esto. No eres Ben Calder. La declaración me cayó como agua helada. Era un cobarde. Un fugitivo. Tú, volvió a chasquear la lengua. Ya has matado antes. Puedo saborearlo. Lo empujé hacia adelante y corrí. Los soles gemelos cayeron como un juicio. Me detuve una vez, a unos 200 metros de la cresta, y miré hacia atrás. El Trandosano estaba donde lo había dejado, observando. Sin seguirme. Sus humanos lo flanqueaban, con las armas aún en alto, pero nadie se movía. La vibrocuchilla se sentía resbaladiza en mi mano. La miré, realmente la miré. Los recuerdos de Ben Calder no me ofrecían nada. Mi anfitrión no sabía cómo hacer eso. Tocar. El chip de crédito en la cabina accidentada. Ahora, esta espada. En ambas ocasiones, toqué algo, y algo más apareció en mi mano. Robado. La palabra surgió con terrible certeza. Había robado estas cosas.
No tomándolas, sino tocando a sus dueños. ¿Qué soy yo? La pregunta filosófica podía esperar. La inmediata, no. Me giré hacia el asentamiento y comencé a caminar. El páramo se extendía a mi alrededor, volcánico y alienígena, nada que ver con el mundo que había dejado atrás. Los respiraderos de azufre silbaban vapor en el aire color óxido. Extrañas formaciones de vidrio negro sobresalían del suelo como relámpagos congelados. Me dolían las costillas a cada paso. Tenía la boca seca. La deshidratación se apoderaba de mí bajo el sol. Necesitaba agua, refugio, información. En ese orden. Los recuerdos de Ben Calder proporcionaron fragmentos. Nevarro era un mundo gremial. Cazarrecompensas, mercenarios, el tipo de gente que hacía pocas preguntas si tenías créditos. El asentamiento que se avecinaba era el principal puesto comercial. Cantinas, comerciantes, empresas criminales. Tendría que bastar. Coroné la cresta final y me detuve. El asentamiento se extendía abajo, construido sobre roca volcánica y antigua infraestructura minera. Edificios toscos, pistas de aterrizaje, calles repletas de polvo y gente. Un letrero en escritura alienígena marcaba la entrada principal. Aurebesh, lo reconocí de las maratones de wikis, aunque no podía leerlo. Pero reconocí la cantina. La arquitectura distintiva. La ubicación. Ya lo había visto antes, en capturas de pantalla de una serie que nunca había visto. El Mandaloriano. Estaba parado en la línea de tiempo de The Mandalorian. Lo cual significó que todo lo que sabía, todo lo que había leído en internet, cada spoiler, cada artículo wiki, de repente era muy, muy relevante. Y muy, muy peligroso. Ajusté mi agarre en la vibrocuchilla robada y caminé hacia Ciudad Nevarro. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. El precio de un pasado. Capítulo 3. El precio de un pasado. El puesto del vendedor olía a carne quemada y desesperación. Me senté en una caja frente a su carrito, con un cuenco humeante frente a mí y un vaso de agua ya medio vacío. La vibrocuchilla estaba en el mostrador, entre nosotros. El pago de la comida. El vendedor no me había preguntado dónde la había conseguido. Nadie en Nevarro hizo preguntas. El agua estaba tibia y sabía a azufre. La mejor bebida que he probado en mi vida. ¿Fuera del mundo? El vendedor era un humano, de rostro curtido, con 2 dedos faltantes en la mano izquierda. Recorrió con la mirada a la multitud que estaba detrás de mí mientras hablaba. De paso. Mal momento para pasar. No respondí. Mi atención estaba centrada en las conversaciones que fluían fuera del puesto. Fragmentos de básico galáctico, el idioma común que de repente podía entender gracias a los recuerdos de Ben Calder. La mayoría eran trivialidades. Recorridos de suministros. Deudas. Quejas por el calor. Pero parte de ello fue útil. El gremio paga el doble por las recompensas en vivo. Los imperiales se están instalando en el lado este, ¿lo crees? Después de la guerra, escuché que Karga está realizando reuniones nuevamente. Karga. El nombre me recordó algo. Greef Karga, había leído sobre él. Líder del gremio de cazarrecompensas en Nevarro. Un personaje importante de la serie. Lo que significaba que estaba en el momento adecuado. En el lugar adecuado. En el cuerpo equivocado. Terminé el agua y empujé el vaso vacío hacia el vendedor. ¿Cuánto por la información? Él levantó una ceja. Depende de lo que preguntes. Año corriente. 5 años después de Endor. 5 años después de Endor. Hice los cálculos. 4 años después de la batalla de Yavin fue cuando Endor ocurrió, así que 5 años después de eso significaba, 9 La primera temporada de The Mandalorian. La cronología estaba en vivo. Todo estaba sucediendo ahora mismo. El niño, el gremio, los remanentes imperiales. Todo lo que había leído estaba ocurriendo, o a punto de ocurrir. Yo tenía metaconocimiento.
Y estoy atrapado en el cuerpo de un hombre muerto con precio sobre mi cabeza. ¿Algo más? La pregunta del vendedor me hizo retroceder. Negué con la cabeza, me aparté del puesto y me incorporé a la multitud. Ciudad Nevarro me impactó como un asalto a todos los sentidos. Polvo, calor y la presión de cuerpos. Humanos, alienígenas, especies que no pude identificar. Comerciantes gritando precios en 3 idiomas. Droides traqueteando haciendo recados. El olor a escape, a comida cocinándose y a multitudes sucias. Lo atravesé con el piloto automático, como si fuera un entrenamiento militar, con la cabeza siempre alerta. Revisar las esquinas. Vigilar las manos. Identificar las salidas. Los instintos de Ben Calder también ayudaron. Mi cuerpo recordaba este lugar, aunque mi mente no. Mis pies se abrieron paso entre la multitud sin pensarlo conscientemente. Comida. Agua. Refugio. Inteligencia. Había conseguido los 2 primeros. Ahora necesitaba un lugar donde esconderme y pensar en mi siguiente movimiento. El sector industrial parecía prometedor. Menos gente, más refugio. Cambié de dirección y me dirigí hacia las estructuras que había visto desde fuera de la ciudad. Fue entonces cuando me di cuenta que me seguían. 2 humanos. Hombres. Habían estado detrás de mí desde el puesto del vendedor, manteniéndose a 20 metros de distancia, fingiendo curiosear. Pero se movían cuando yo me movía. Se detenían cuando yo me detenía. Hora de aficionados. Me metí en un callejón entre 2 unidades de almacenamiento y me apoyé contra la pared. Se oyeron pasos acercándose. Entraron juntos al callejón, mala táctica, sin tambalearse y pude verlos bien. Ambos armados con blasters. Ambos llevaban armaduras desiguales, de esas que los cazarrecompensas arman con lo que encuentran. Uno era alto y delgado, el otro bajo y corpulento. El bajito tenía algo en la mano. Un disco que brillaba tenuemente en azul. Un disco de recompensa. Oh, no. Ben Calder. La voz del alto era nasal, desagradable. Le debes una a Rendo Besh. Él te ha estado buscando. El holograma parpadeó sobre el disco. Mi cara, la del venerable Calder, giraba en luz azul. Se busca. Recompensa. 10,000 créditos. Vivo o muerto. 10.000 créditos por un cadáver. Levanté las manos lentamente. No llevaba ningún arma. Había cambiado la vibrocuchilla por comida. Caballeros. No nos traten como caballeros. El pequeño se acercó más, con el blaster apuntando a mi pecho. Tomaste el dinero de Besh y desapareciste. Quiere recuperarlo. O tu cabeza. Lo que sea más fácil. No tenía el dinero de Besh. No tenía dinero. Tenía las costillas magulladas, una conmoción cerebral y un cuerpo que no me pertenecía. ¿Cuánto quiere? 50.000. Ben Calder le debía 50.000 créditos a alguien. Y yo cargaba con la deuda. Piensa, Morgan. Gana tiempo. Puedo conseguirlo. El alto se rió. Claro que puedes. Eso dijiste la última vez. La última vez no tenía un barco para vender. Ambos cazadores intercambiaron una mirada. La codicia brilló en sus ojos. ¿Dónde? Hice un gesto vago hacia el páramo. Estrellado a las afueras de la ciudad. Dañado, pero recuperable. Valía más de 50.000 para el comprador adecuado. El blaster del pequeño nos movió. Nos llevarás allí. Con gusto. Después de que negociemos mi parte. ¿Tu parte? Conseguí esbozar una sonrisa que no sentía. Te ayudo a vender el barco, tú te quedas con los 50.000 de Besh, yo me quedo con el resto. Todos ganan. Silencio. Entonces el alto sacó su blaster y lo puso contra mi cabeza. O te llevamos a Besh y dejamos que él decida cuánto vales. El cañón del arma presionaba fríamente contra mi sien. Mi cuerpo quería entrar en pánico. La adrenalina estaba ahí, gritándome que corriera, que luchara, que hiciera algo. Pero 3 misiones en Afganistán me habían enseñado algo sobre el miedo. Mentía. El miedo me decía que estaba indefenso. El entrenamiento me decía que tenía opciones. Tu elección. Mantuve la voz firme. Tranquila. La voz de un hombre que tenía todo el tiempo del mundo. Pero piénsalo. Si me llevas a Besh, ¿qué obtienes? ¿Una comisión por encontrar a alguien? ¿Quizás 500 créditos? El blaster presionó con más fuerza. Pero tráele una nave rescatable. Eso es valioso. Es lo que te permite ascender de agente a sueldo a socio de verdad. Los cazadores volvieron a mirarse unos a otros. Vamos. La avaricia es universal. Podríamos tomar el barco nosotros mismos.
Podrías intentarlo. Pero no sabes dónde está. Y para cuando hayas buscado por todo el páramo, alguien más lo habrá reclamado. El más bajo bajó ligeramente su blaster. Digamos que te creemos. Te guío hasta la nave. Evaluamos los daños juntos. Si no vale nada, me llevas a Besh. Si tiene valor, nos repartimos las ganancias. 70 y 30. 50 y 50. 60 y 40. Fingí considerarlo. Hecho. El alto enfundó su arma. El bajo la tenía lista, pero ahora apuntaba al suelo. Dirige el camino. Habíamos recorrido 50 metros antes de que yo corriera. Había estado esperando el momento oportuno. Una multitud, una distracción, cualquier cosa que les impidiera verme. Llegó en forma de un expeder de carga cruzando la calle, levantando una nube de polvo volcánico. Me agaché y corrí. Gritos detrás de mí. Fuego blaster, pero salvaje. No podían ver a través del polvo. Giré a la izquierda, luego a la derecha, aprovechando el terreno como si hubiera usado senderos de montaña en Afganistán. Cobertura. Velocidad. Imprevisibilidad. La multitud del mercado me tragó. Disminuí la velocidad hasta caminar, acompasando el ritmo de la gente que me rodeaba. El corazón me latía con fuerza contra las costillas rotas. Cada respiración era como un cuchillo. Pero me movía como si perteneciera a este lugar, como si tuviera todo el derecho a caminar por este polvoriento bazar alienígena. Los cazadores surgieron de la nube de polvo detrás de mí. Escudriñaron a la multitud, con los blasters a medio levantar. El bajito agarró a un comerciante que pasaba y gritó algo. El comerciante señaló en 3 direcciones diferentes a la vez. Seguí caminando. No miré atrás. No corrí. Lento es suave. Suave es rápido. A mi derecha se abrió un pozo de mantenimiento. Me agaché sin perder el paso. Oscuridad. Olor a aceite y aire reciclado. Me apreté contra la pared y escuché. Pasos afuera. Voces enojadas. ¿Dónde estaba él? Revisa la cantina. Besh nos va a matar. Los pasos se desvanecieron. Conté hasta 60. Luego otros 60. Luego volví a respirar. El sector industrial estaba más tranquilo. Almacenes y plantas de procesamiento, la mayoría abandonados o con cuadrillas mínimas en funcionamiento. Encontré un hueco entre 2 estructuras y me acomodé dentro, dejando finalmente que el dolor me venciera. Me ardían las costillas. Me palpitaba la cabeza. Me temblaban las manos contra mi voluntad. Las miré. Las manos del Ben Calder. Tocar. La espada del Trandosano. El chip de crédito de la cabina. Cada vez que tocaba a alguien, algo aparecía. Levanté la palma de la mano y la miré como si pudiera explicarse por sí sola. ¿Qué vas a? No hubo respuesta. Solo las tenues líneas de la vida del venerable Calder, escritas en cicatrices que no recordaba haber recibido. Los cazadores seguían buscándome. Seguirían buscándome hasta encontrarme o rendirse, y los cazadores no se rindieron ni por 10.000 créditos. Besh enviaría más. La recompensa seguiría activa. No podría correr eternamente. Ni sin créditos, ni sin nave, ni sin aliados. Construir una red. La idea me vino automáticamente. Es lo que hice en el ejército. Es lo que hice en los negocios. Encontrar a la gente adecuada, hacer los contactos adecuados y sobrevivir lo suficiente para ser importante. Pero primero necesitaba entender qué podía hacer. El robo por contacto. Si funcionaba como creía, el contacto activaba la transferencia, entonces era un arma. Un arma extraña e impredecible, pero un arma al fin y al cabo. Y en un mundo lleno de cazarrecompensas y remanentes imperiales y cosas que solo había leído en internet, necesitaba todas las ventajas que pudiera conseguir. Presioné mis manos contra la pared detrás de mí y dejé que el temblor se detuviera. Un problema a la vez, Morgan. El problema inmediato era la recompensa. Necesitaba liberarla, fingir mi muerte o desaparecer por completo para que Rendo Besh dejara de buscar. El segundo problema era la supervivencia. Créditos, alojamiento, transporte. El tercer problema era el más grave. Sabía lo que se avecinaba. El mandaloriano. El niño. Las guerras de los gremios y las intrigas imperiales. Tenía información que podía cambiar los acontecimientos, salvar vidas y prevenir desastres. O que me maten si alguien se da cuenta de que lo tengo. Mantén la cabeza baja. Observa. Aprende. Encuentra el momento adecuado. Me aparté de la pared y comencé a caminar. La noche caía sobre Nevarro. Los soles gemelos se hundían en el horizonte, proyectando largas sombras sobre la roca volcánica. El sector industrial se volvió más tranquilo.
Las oportunidades se oscurecieron. Sabía a dónde iba antes de admitirlo. El distrito del inframundo. Las cantinas y trastiendas donde la gente con problemas encontraba soluciones. El tipo de lugar donde un hombre con habilidades y conocimientos extraños podía desaparecer, o convertirse en algo nuevo. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Economía de supervivencia. Capítulo 4. Economía de supervivencia. El distrito del inframundo se anunciaba con neón. Letreros parpadeantes en una docena de idiomas bordeaban las estrechas calles, anunciando servicios que iban desde cuestionables hasta ilegales. La multitud se movía de forma diferente que en el mercado principal. Más rápido, con la cabeza gacha, sin mirar a los ojos. Cada uno se ocupaba de sus asuntos porque todos tenían asuntos que atender. Aún me dolían las costillas a cada paso, pero lo peor del dolor se había disipado hasta convertirse en una punzada soportable. Los síntomas de la conmoción cerebral habían desaparecido, reemplazados por un dolor de cabeza diferente. Las matemáticas de la supervivencia. Sin créditos. Sin armas. Sin aliados. Hay una recompensa de $10.000 por mi cabeza para quien esté dispuesto a cobrarla. Necesitaba trabajo. La guarida del reparador estaba justo donde los recuerdos de Ben Calder sugerían que estaría. Una puerta entre una casa de empeños y una bahía de reparación de droides desmantelada, marcada solo por un símbolo rayado que no significaba nada para mí, pero sí todo para las personas adecuadas. Me abrí paso entre las cuentas colgantes y entré. La habitación era pequeña y llena de humo, iluminada por una única lámpara de techo que proyectaba sombras intensas sobre cajas apiladas y datapads dispersos. Tras un mostrador improvisado se sentaba un rodiano. Piel verde, ojos negros y bulbosos, cuya antena se movía convulsivamente al entrar. ¿Eres nuevo? No es una pregunta. El básico rodiano tenía un acento definido, pero era claro. Buscando trabajo. Todo el mundo está buscando trabajo. Me mantuve firme. El rodiano me observó durante un largo instante. Sus ojos de insecto no revelaban nada. ¿Nombre? ¿Tiene importancia? Un sonido que podría haber sido una risa. Está bien. Soy rica. ¿Qué puedes hacer? Entregar cosas. Mantenerme callado. No morir. El último es más difícil de lo que la mayoría piensa. Rika metió la mano debajo del mostrador y sacó un paquete sellado. Pequeño, rectangular, envuelto en un material negro que absorbía la luz. 50 créditos. Al otro lado de la ciudad, en el distrito de juegos de azar. No lo abras. No llegues tarde. Que no te pillen. Tomé el paquete. No pesaba casi nada. ¿Quién recibe? Mujer Twi'lek, piel verde, con cicatriz en el eco izquierdo. Te encontrará al llegar al nexo carmesí. La contraseña es detonador térmico. Me guardé el paquete en el bolsillo. ¿Algo más que debería saber? La antena de Rika se movió. Sí. Si te pillan, no me conoces. Si hablas, no te despiertas. ¿Entiendo? Cristal. El distrito de los juegos de azar estaba a 30 minutos a pie por calles cada vez más peligrosas. Me mantuve en las sombras, usé callejones laterales y di 2 vueltas para comprobar si me seguían. Viejas costumbres, profundamente grabadas por 3 misiones de combate. El paquete me apretaba la cadera. No necesitaba abrirlo para saber qué contenía. El peso, el tamaño, el cuidado sellado, todo apuntaba a una misma cosa. Condimentar. Ahora era un traficante de drogas. El capitán Cole Morgan, veterano del ejército estadounidense, consultor de seguridad corporativa y padre de un hijo, repartía narcóticos por una miseria en un planeta alienígena. Primero la supervivencia. Segundo la moral. El mantra ayudó. Apenas. A mitad de camino hacia mi destino, vi una oportunidad. Un borracho se desplomó contra la pared en un callejón estrecho, inconsciente.
Era un hombre de mediana edad, con ropa que sugería que había tenido mejores días, pero aún tenía algo de crédito. Respiraba profunda y regular. Estaba inconsciente, no muerto. Me detuve. El robo de contacto. Necesitaba comprenderlo. En el accidente, con el Trandosano, había ocurrido automáticamente. Contacto, transferencia, sin control. Pero si lograba entender las reglas, tal vez podría usarlo. Tal vez podría sobrevivir. Pruébalo. Me acerqué al borracho con cuidado, revisando ambos extremos del callejón. Vacío. Privado. Me agaché y deliberadamente rocé mis dedos contra su muñeca expuesta. La descarga fue inmediata. Una descarga eléctrica me subió por el brazo, esa extraña sensación de que algo se movía, y luego, un cronómetro apareció en mi palma. Barato, destartalado, probablemente valía 5 créditos como máximo. En la otra muñeca del borracho aún llevaba su otro cronómetro. Al parecer, tenía 2. Yo me había llevado 1. Elementos de transferencia de contactos. Selección aleatoria. 1. Lo toqué de nuevo. Esta vez, apareció una petaca, medio vacía, con un olor fuerte y alcohólico. Había estado en su bolsillo. Ahora estaba en mi mano. Múltiples contactos, múltiples robos. Me puse de pie, con la mente acelerada. La habilidad era constante. Tocar a alguien, recibir una de sus posesiones. La selección parecía aleatoria. No necesariamente lo más valioso, ni lo más cercano, simplemente, algo. Pero la vibrocuchilla del Trandosano había sido su objeto más valioso. El chip de crédito de la cabina le había sido útil. ¿Existe un patrón? No tuve tiempo de averiguarlo ahora. El paquete necesitaba entrega. Guardé el cronómetro y la petaca en el bolsillo y continué hacia el Crimson Nexus. El garito ocupaba 3 plantas de un almacén reformado, todas llenas de humo, ruido y desesperación. Juegos que no reconocía se jugaban en mesas que no podía identificar, con monedas y apuestas que iban desde créditos hasta favores y partes del cuerpo. Encontré un rincón cerca del bar y esperé. La Twi'lek me encontró en 5 minutos. De piel verde, como se me había descrito, con una fina cicatriz que le recorría la cola izquierda. Se abrió paso entre la multitud como el agua, llegando a mi lado sin que pareciera que cruzara el espacio intermedio. Detonador térmico. Entregué el paquete. No la abrió de inmediato. Primero, me estudió la cara con ojos que habían visto demasiado. Eres nuevo. Eso me han dicho. Rika no suele utilizar caras nuevas para esta ruta. Tal vez esté ampliando operaciones. Los labios del Twi'lek se curvaron levemente. No era exactamente una sonrisa. Tal vez. Abrió el paquete. Dentro, como era de esperar, había pequeños recipientes de polvo cristalino. Especias. Probablemente brillantina, a juzgar por el color. El Twi'lek contó los contenedores, comprobó sus sellos y asintió. 50 créditos. Sacó un chip de crédito y lo puso en mi palma. El contacto fue breve. Sus dedos apenas rozaron mi piel. No pasó nada. Guantes. Los guantes que lleva puestos. El Twi'lek llevaba finos guantes negros, atuendo habitual en el inframundo. No lo había notado hasta ahora. Rika tiene más trabajo si eres confiable. Soy confiable. Ya veremos. Ella desapareció entre la multitud tan suavemente como había llegado. Encontré una azotea con vista al distrito y me senté en el borde, dejando que mis piernas colgaran sobre el desnivel. 50 créditos. Los conté 3 veces. Sostuve el chip a la luz de neón y lo examiné desde todos los ángulos. En mi vida anterior, había gestionado contratos de seguridad millonarios. Tenía una casa, un coche, un hijo que probablemente se preguntaba por qué su padre nunca volvía del hospital. Tenía un plan de jubilación 401k, seguro médico y una cafetería favorita cerca de Fort Bragg. Ahora 50 créditos parecían una fortuna. Se me escapó una risa. Breve, amarga, rápidamente reprimida. Alguien podría oír. Miré el cronómetro robado. Una chatarra barata, como era de esperar. La petaca estaba más vacía de lo que pensaba. Apenas un trago de algo que ardía al bajar. Pero el experimento había demostrado algo. La habilidad funcionaba consistentemente. El contacto físico equivalía a robo. Múltiples contactos, múltiples objetos. La cuestión era el control. ¿Y si pudiera elegir qué llevarme? ¿Y si tocara a alguien rico, un comerciante, un jefe mafioso, un cazador de gremio y seleccionara su posesión más valiosa? ¿Qué podría aparecer entonces? La pregunta me quemaba en la mente mientras bajaba de la azotea. Necesitaba más datos. Más pruebas.
Más contactos. Y Rika tenía más trabajo. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario 1 Comentario. Votar. Capítulo 5. Capítulo 5. El desastre de la cantina. Capítulo 5. El desastre de la cantina. 2 días. 8 trabajos. 200 créditos. Estaba aprendiendo los ritmos del submundo de Nevarro. Rika dirigía una operación pequeña pero eficiente. Principalmente trabajo de mensajería, con tareas ocasionales de vigilancia mejor pagadas, pero con mayor riesgo. Me limitaba a las entregas. Mantuve un perfil bajo. Me labré una reputación de fiabilidad. Los cazarrecompensas aún no me habían encontrado. Quizás se habían dado por vencidos. Quizás esperaban que cometiera un error. Esta noche iba a hacer varios. La cantina principal ocupaba un terreno privilegiado cerca de la sede del gremio. 3 pisos de ruido, humo y créditos que cambiaban de manos. Comerciantes, cazadores, mercaderes, criminales, todos acababan llegando. Todos con dinero para gastar. Todos a quienes pude tocar. El plan era simple. Moverse entre la multitud, hacer contacto casual y ver qué aparecía. La riqueza atrae riqueza. Toca a la persona adecuada, roba el objeto adecuado. Pedí un café barato en la barra y me ubiqué cerca de una zona muy transitada donde los clientes se apretujaban para llegar a las mesas de juego. La multitud era perfecta. Tan densa que el contacto era inevitable, tan distraída que no se daba cuenta. Un comerciante de Baroniano pasó junto a mí. Sus costosas túnicas lo identificaban como alguien que valía la pena tocar. Dejé que mi hombro golpeara su brazo. La sacudida. La transferencia. Algo apareció en mi bolsillo interior. Había aprendido a dirigir el punto de llegada, más o menos. Una cadena de oro, gruesa y pesada, que probablemente valía 100 créditos. Funcionó. Mi corazón latía con fuerza. El de Baroniano seguía caminando, ajeno a todo. De nuevo. Me adentré más entre la multitud. El siguiente contacto fue una mujer con atuendo de comerciante. Su brazo rozó el mío mientras tomaba su bebida. Apareció un anillo en mi bolsillo. Una alianza de oro con una gema pequeña. Un anillo de bodas. No lo pienses. Sigue adelante. Un rodiano. Contacto con el hombro. Una vibrocuchilla se materializó contra mi cadera. Al parecer, la portaba oculta. Un Wequai. Un breve toque en la muñeca. Un chip de crédito, denominación desconocida. Cada contacto producía algo. Cada robo pasaba desapercibido. Me movía por la cantina como un fantasma, recogiendo las pertenencias de todos los que tocaba. Esto es poder. Esto es supervivencia. El pensamiento era embriagador. Entonces el Zabrak me agarró el brazo. Mira por dónde vas, humano. Su agarre era firme. Piel con piel. La sacudida llegó, un paquete de palos de la muerte apareció en mi mano. El Zabrak lo vio. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué? Esos son míos. Me solté de un tirón y me abrí paso entre la multitud. Detrás de mí, el Zabrak gritó algo que no entendí. Demasiado rápido. Moviéndose demasiado rápido. Intenté reducir la velocidad, pero la multitud me apretaba. Más contactos. Más transferencias. Un disco de recompensa apareció en mi bolsillo. El datapad de alguien se materializó en mi mano. Un cuchillo pequeño. Un medallón religioso. Los objetos se multiplicaron más rápido de lo que podía esconderlos. Mi cadena. Alguien me quitó mi cadena. La voz del de Baroniano atravesó el ruido. Se palmeaba el cuello, con el rostro desencajado por la furia. Mi anillo. ¿Dónde está mi anillo? La mujer humana, frenética ahora, busca en el suelo. El Zabrak se abría paso entre la multitud hacia mí, con porras de la muerte en una mano y apuntando con la otra. Ese. Me quitó mis palos. Todas las cabezas se giraron. El tiempo se ralentizó como en combate. Las opciones se redujeron a un solo camino.
Correr. Tiré una mesa, esparciendo vasos y patatas fritas. La distracción me dio 3 segundos. Los aproveché para llegar al pasillo trasero, empujando a un droide de servicio que se estrelló contra la pared. Détenlo. Pasos detrás de mí. Múltiples perseguidores. La salida trasera estaba a 30 metros. Recorrí 20 antes de que alguien me agarrara del cuello. Mi codo les dio en la cara. Cayeron. Seguí corriendo. La salida se abrió de golpe en un callejón. Giré a la izquierda, luego a la derecha, usando el laberinto de callejuelas como había usado los senderos de montaña en Afganistán. Escondite. Velocidad. Desorientación. Detrás de mí, los sonidos de persecución se desvanecieron pero no desaparecieron. Salté un muro bajo, me dejé caer en un canal de drenaje y me apreté contra el ferrocemento. Respiraba entrecortadamente. Me dolían las costillas por el esfuerzo. Espera. Escucha. Se oían pasos por encima de mí. Voces discutiendo sobre qué camino había tomado. Ellos siguieron adelante. Permanecí inmóvil durante 5 minutos completos antes de atreverme a moverme. El almacén que encontré estaba abandonado, una especie de planta de procesamiento, despojada de todo objeto de valor hacía tiempo. Me deslicé por una ventana rota y me desplomé contra un pilar. Mis bolsillos estaban abultados. Los vacié uno a uno, creando una pila de objetos robados en la penumbra. La cadena de oro. El anillo de bodas. La vibrocuchilla. El chip de crédito. Los bastones de la muerte. El disco de recompensa. El datapad. El cuchillo. El medallón. Y una docena de cosas más que no recordaba haberme llevado. Un lápiz óptico. Un refrescante bucal. Un juguete infantil que debió de haber sido de alguien con quien pasé sin darme cuenta. Incontrolable. En multitudes, completamente incontrolable. Recogí el anillo de bodas. Anillo sencillo de oro. Una gema pequeña, probablemente sintética, pero elegida con cuidado. Alguien la había puesto en el dedo de otra persona y le había prometido eternidad. Ahora lo tenía en la mano porque me había topado con un extraño en un bar. Sentí un vuelco en el estómago. Llegué a un rincón antes de que empezaran los vómitos. Cuando se detuvo, me senté en la oscuridad y miré el anillo. Este poder no es un regalo. La espada del Trandosano le había parecido suerte. El chip de crédito, una oportunidad. Pero esta cascada de robos, esta incapacidad de dejar de quitarle a todo aquel a quien toqué, es una maldición. Pensé en la mujer que buscaba su anillo en el suelo. La confusión en sus ojos. El matrimonio que ahora sería un misterio inexplicable. La discusión que podría seguir. ¿Dónde lo perdiste realmente? ¿Estabas con alguien? Lo hice. Sin quererlo. Sin quererlo. Y lo haría de nuevo cada vez que tocara a alguien. El disco de recompensa brilló débilmente cuando lo activé. Una cara alienígena giraba en azul holográfico. De alguna especie que no reconocí, con una recompensa escrita en caracteres que no pude leer. Pero el disco en sí era distintivo. Un trabajo personalizado. Caro. Quien sea el dueño de esto lo querrá de vuelta. Otro enemigo. Otra complicación. Desactivé el disco y lo tiré contra la pared. El proyector holográfico se quebró. Pisé los pedazos hasta que quedaron reducidos a polvo. Los palos de la muerte fueron los siguientes. Los arrojé por un desagüe de mantenimiento que encontré en la parte trasera del almacén. Guardé el datapad. La información tenía valor. El chip de crédito que conservé. La supervivencia requería créditos. El resto, incluido el anillo de bodas, lo enterré en un montón de escombros cerca de la entrada. Eliminación de pruebas. Escena del crimen 101. Pero el anillo me perseguía. Podía sentir su peso incluso después de soltarlo. Pasé la noche en el almacén, escuchando sonidos distantes de persecución y discusión. El incidente de la cantina se extendería por el submundo. Un ladrón que operaba por contacto. Un hombre, más o menos de esta altura, más o menos de esta complexión. Los cazarrecompensas que buscan a Ben Calder podrían encontrar la conexión. O tal vez no. En cualquier caso, mi oportunidad para operar libremente en Ciudad Nevarro se acababa de cerrar. Nuevas reglas. Nuevos protocolos. Sin multitudes. Nunca. No hay contacto físico con nadie. Guantes en todo momento. Distancia máxima de la civilización. Apreté las rodillas contra el pecho y esperé el amanecer, preguntándome si alguna vez podría tocar a otro ser humano sin destruir algo. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca.
Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. Protocolo de aislamiento. Capítulo 6. Protocolo de aislamiento. 3 días en el almacén. Había establecido un perímetro con escombros y equipo roto, cualquier cosa que pudiera hacer ruido si molestaba. Un sistema de alerta temprana, primitivo pero efectivo. La única entrada que podía ver desde mi posición de dormir. La ventana rota servía como salida de emergencia. Fuerte Morgan. Población. Una sola alma maldita. Las rutinas ayudaron. Despertarse al amanecer. Revisar el perímetro. Inventariar los suministros. Planificar el día. Mantenerse con vida. Había contactado con Rika solo una vez desde el desastre de la cantina. Un punto de entrega cerca de la casa de empeños, un mensaje en un formato codificado que me había enseñado durante mi segunda entrega. Nada de encuentros cara a cara. Sin riesgo de contacto accidental. Tu servicio de mensajería estará inactivo por un tiempo. Se reanudará cuando sea seguro. Aquí tienes la cadena de oro como depósito para futuros trabajos. La cadena valía más de lo que le debía por la información. Rika esperaría. Los reparadores entendían el valor de las inversiones pacientes. El chip de crédito de la cantina contenía 340 créditos. Sumándolos a lo que había ganado legítimamente, tenía 540 en total. Suficiente para sobrevivir una semana si tenía cuidado. Pero la supervivencia ya no era el problema. Lo era la comprensión. Había convertido una sección del almacén en una especie de laboratorio. No para química, sino para autoexperimentar. Los objetos robados de la cantina estaban ordenados en filas. Cada uno representaba un punto de información. Cada uno me decía algo sobre el funcionamiento de la habilidad. Activación pasiva. El contacto piel con piel desencadena el robo automático. Selección de artículos. Parece aleatoria, pero puede haber patrones. Tiempo. Instantáneo, sin demora entre el contacto y la transferencia. Destino. Se puede orientar de alguna manera. Bolsillo, mano, suelo cercano. Repetibilidad. Múltiples contactos con la misma persona producen múltiples artículos. Pero había lagunas en mi comprensión. Grandes lagunas. ¿Podía yo controlar lo que me quitaban? ¿Los guantes podrían bloquear la transferencia? ¿Había un límite en la cantidad de objetos que podía robarle a una persona? Y lo más importante, ¿esta maldición alguna vez me daría una opción? El niño apareció el tercer día. Estaba revisando el contenido del datapad, en su mayoría correspondencia personal inútil, pero algunos registros financieros interesantes, cuando oí movimiento cerca de la entrada. Demasiado ligero para un adulto. Demasiado descuidado para una amenaza. Agarré la vibrocuchilla y me apreté contra un pilar. Una pequeña figura se deslizó por el hueco entre los escombros. Delgada, sucia, con ropa 3 tallas más grande. Humanoide, pero no humana. La piel tenía un ligero tinte púrpura y del cuero cabelludo colgaban cortos mechones en lugar de cabello. Mikian. Un niño Mikian. El niño no tendría más de 8 o 9 años. Parecía una rata callejera, uno de los innumerables huérfanos que los conflictos de la galaxia habían producido. El niño me vio y se quedó congelado. No me hagas daño. Básico, con fuerte acento, voz temblorosa. Bajé la espada. Lentamente. No voy a hacerte daño. ¿Qué haces aquí? Buscando algo rescatado. No sabía que había alguien aquí. Mentira. Los niños siempre saben quién está cerca. ¿Buscas algo para rescatar o buscas a alguien a quien robar? La barbilla del niño se levantó ligeramente. Desafío a pesar del miedo. A veces pasa lo mismo. Casi sonreí. Salgan. Esta zona no es segura. Ningún lugar es seguro. Muy cierto. El chico dio un paso adelante, con la mirada escudriñando el interior del almacén. Buscando objetos de valor. Buscando una oportunidad. Dije que salieras. Te estás escondiendo. Sé lo que es esconderse.
No se lo diré a nadie. ¡Qué generoso! Por 10 créditos. Y ahí está. Metí la mano en mi bolsillo y el niño se movió. Rápido. Veloz como la calle. Antes de que pudiera reaccionar, unos deditos me agarraron la muñeca. La sacudida. Algo apareció en mi mano. El niño se sacudió hacia atrás, con los ojos muy abiertos y mirando fijamente el objeto que yo ahora sostenía. Un juguete. Tallado a mano en algún tipo de madera. Con forma de nave espacial. Rudimentario, pero reconocible. Un ala y, quizá, si entrecerraba los ojos. La posesión más preciada del niño, ahora en mi palma. ¿Cómo hiciste? Eso es mío. Eso es mío. El niño se abalanzó sobre él. Retrocedí, manteniendo el juguete fuera de su alcance. Para. Para. El niño se detuvo. Las lágrimas corrían por sus rasgos alienígenas. Devuélvemelo. Por favor. Mi madre lo hizo antes de que, por favor. Maldita sea. Miré el juguete. Luego al niño. Luego al techo. Piensa, Morgan. ¿Qué acaba de pasar? El robo había ocurrido, pero el objeto era incorrecto. No incorrecto en sentido moral, aunque también lo era, sino incorrecto en cuanto al patrón. Todos los demás robos habían producido objetos aleatorios. Cosas útiles. Objetos de valor. Esto era lo menos valioso que tenía el niño. Un juguete de madera que no valía nada para nadie excepto para su dueño. ¿Por qué? Había estado desesperado por no llevarme nada importante. Quería, en el momento del contacto, minimizar el daño. Y la habilidad había respondido. Selección activa. La idea se cristalizó. ¿Y si la intención importara? ¿Y si, durante la transferencia, pudiera influir en lo que aparecía? Devolví el juguete. El niño lo agarró y lo apretó contra su pecho, retrocediendo hacia la salida. ¿Qué eres? ¿Qué hiciste? No sé. Honesto. Terriblemente honesto. No le digas esto a nadie. No lo haré. Lo juro. Y no vuelvas aquí. El niño asintió frenéticamente y huyó. Me quedé en el silencio que habían dejado atrás, mirando mi mano vacía. Selección activa. Control basado en la intención. Si pudiera elegir qué tomar, la habilidad se transformaría de maldición a arma. Podría robar objetos específicos. Atacar amenazas específicas. Generar ventajas específicas. Pero el experimento necesitaba confirmación. Intenté concentrarme en el montón de objetos robados. Imaginé un objeto específico, el lápiz apareciendo en mi mano. No pasó nada. Las posesiones propias no cuentan. O los objetos ya robados no cuentan. La habilidad requería la propiedad de otra persona. La selección requería la presencia de otra persona. Necesitaba un sujeto de prueba. Los cazarrecompensas me encontraron primero. No eran los dos originales. Estos eran diferentes. Un Quarren y una mujer humana, moviéndose por el sector industrial con un propósito. Los vi desde un tejado donde había estado buscando equipo de recolección de agua. Mostraban una imagen holográfica a los trabajadores. Hacían preguntas. Señalaban el distrito de almacenes. Rendo Besh aumentó la recompensa. O el incidente de la cantina relacionado con Ben Calder. De cualquier manera, me estaba quedando sin tiempo. Los observé durante 20 minutos, observando sus patrones. El Quarren era el cerebro. Hacía las preguntas correctas y analizaba las respuestas. La mujer era musculosa. Blaster en la cadera, postura que denotaba entrenamiento militar. Encontraría en el almacén tarde o temprano. Quizás hoy. Quizás mañana. O podría encontrarlos primero. El pensamiento era frío. Calculado. El pensamiento de un hombre que había aprendido a sobrevivir en zonas de guerra. Si pudiera tocar al Quarren deliberadamente, con intención, podría robar algo útil. Identificación. Créditos. El disco de recompensa con la cara de Ben Calder. Y si la selección activa funcionaba como sospechaba, podría elegir qué llevar. Cazar a los cazadores. Los seguí durante 2 horas. El Quarren y la mujer trabajaron metódicamente, revisando almacén tras almacén. Fueron minuciosos. Profesionales. A este paso, encontrarían mi escondite al anochecer. Pero cometieron un error. Se separaron. La mujer tomó la sección norte. Los Quarren tomaron la sur. Protocolo de eficiencia estándar, pero los dejó vulnerables. Elegí a los Quarren. El callejón era estrecho y sombrío, perfecto para una emboscada. Esperé tras una pila de cajas de envío, controlando la respiración, observando cómo se acercaban los Quarren. Un toque. Una prueba. A ver qué pasa.
El Quarren pasó por mi posición. Salí detrás de él. No te muevas. Se quedó paralizado. Los tentáculos alrededor de su boca se retorcían de agitación. Venerable Calder. Te estábamos buscando. Date la vuelta. Despacio. Se giró. Sus manos permanecieron visibles. Inteligentes. Rendovesh te quiere vivo si es posible. La recompensa es mayor por cargamento vivo. ¿Cuánto más alto? 15.000. 5 más que muertos. El valor ha aumentado. Malas noticias. Voy a tocar tu hombro ahora. Los ojos del Quarren se entrecerraron. ¿Por qué? Porque quiero ver qué pasa. Me concentré. Me concentré en una imagen específica. El disco de recompensa con el rostro de Ben Calder. Lo visualicé con claridad. Mantuve la imagen en mi mente. Entonces le toqué el hombro. La sacudida llegó. Algo apareció en mi mano. El disco de recompensa. Tal como lo había imaginado. El rostro del Quarren se retorció de confusión. Su mano se dirigió a su cinturón, al cargador vacío donde había estado el disco. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Lo golpeé. No lo suficientemente fuerte como para matarlo, pero sí lo suficiente como para derribarlo. Se desplomó. Me quedé de pie junto al cazarrecompensas inconsciente, sosteniendo la prueba de mi maldición en una mano. Selección activa confirmada. La intención importaba. La concentración determinaba el objetivo. Podía robar objetos específicos de personas específicas, siempre que supiera lo que quería y pudiera visualizarlo con claridad. Las reglas se iban haciendo más claras. Robo pasivo. Automático, selección aleatoria, activado por cualquier contacto con la piel. Selección activa. Orientación intencional y específica, requiere concentración y visualización. Requisito de propiedad. Solo se puede robar lo que pertenece a otra persona. Guantes. Parecían bloquear el robo pasivo del Twi'lek, se necesitan más pruebas. Me guardé el disco de recompensa en el bolsillo y desaparecí en el laberinto industrial. La mujer finalmente encontraría a su compañero. Pediría refuerzos. La búsqueda se intensificaría. Pero tenía lo que necesitaba. Comprensión. Este poder podría ser controlado. Dirigido. Utilizado. La pregunta ya no era si podría sobrevivir en esta galaxia. La pregunta era en qué tipo de persona me convertiría al hacerlo. Esa noche encontré un nuevo escondite. Un pozo de mantenimiento bajo una planta procesadora abandonada. Más pequeño que el almacén. Más difícil de encontrar. El disco de recompensa brillaba en mi mano. El rostro de Ben Calder me devolvía la mirada, girando lentamente bajo una luz azul. 15.000 créditos por mi cabeza. No es suficiente para atraer a los mejores cazadores, pero sí para que los aficionados sigan viniendo indefinidamente. Necesitaba cumplir con esta recompensa. Fingir mi muerte. Convertirme en otra persona. Pero primero, necesitaba más créditos. Más recursos. Más aliados. El datapad de la cantina contenía información interesante. Horarios de envío, listas de contactos, códigos de acceso que aún podrían funcionar. No lo suficiente para construir un imperio, pero sí para empezar. Comencé a planificar. Afuera, la noche de nevarro envolvía a la ciudad como un sudario. En algún lugar, los cazadores buscaban el rostro de un muerto. Seguirían buscando hasta encontrar una solución. Dales un cierre. La idea tomó forma. Un plan, tosco pero viable. El carguero accidentado seguía allí, en el páramo. Dañado, recuperable, lleno de evidencia de que Ben Calder había estado a bordo. ¿Y si los cazadores lo encontraran? ¿Y si encontraran restos? Restos no reales. Pruebas plantadas. Suficiente para cerrar la recompensa. Necesitaría ayuda. Aún no tenía recursos. Pero el marco estaba ahí. Sobrevivir. Entender. Planificar. Ejecutar. 4 pasos para construir cualquier cosa. Me instalé en mi nuevo escondite y comencé a trabajar con el contenido del datapad, buscando las herramientas que necesitaría para matar a Ben Calder para siempre. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales.
Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 7. Capítulo 7. Cazando a los cazadores. Capítulo 7. La caza de los cazadores. Kes cometía el mismo error todas las noches. Lo había estado observando durante 3 días, mapeando sus patrones desde tejados y portales en sombras. El cazarrecompensas era un animal de hábitos. La misma cantina al anochecer, la misma ruta de vuelta al barrio del gremio, los mismos puntos ciegos que nunca revisaba porque nunca lo habían cazado. Esta noche, eso cambió. Salió de la cantina a la hora de siempre, ligeramente borracho, moviéndose con la confianza de quien espera que la galaxia le haga espacio. Lo seguí a una cuadra de distancia, manteniéndome en las sombras, usando las habilidades que había aprendido rastreando insurgentes por los callejones de Kandahar. Algo se sentía diferente esta noche. Más nítido. Noté que Kes se apoyaba la pierna izquierda. Probablemente una vieja lesión, de esas que se agravan con el frío. Vi cómo revisaba los puntos ciegos en un patrón de 3 tiempos. Izquierda, derecha, atrás. Predecible. Aprovechable. Mi mente catalogó estas observaciones automáticamente, más rápido que el pensamiento consciente. La forma en que su hombro se tensó al girarse. El microajuste en su paso al percibir movimiento. Cada señal, cada debilidad, cada oportunidad. ¿Es esto nuevo? ¿O siempre lo he podido hacer? La pregunta me atormentaba mientras acortaba la distancia. Instintos de combate, quizá. 3 misiones en Afganistán me habían entrenado para interpretar las amenazas. Pero esto se sentía diferente. Más preciso. Más seguro. Kes entró en un callejón sin salida que terminaba en un pozo de mantenimiento. Perfecto. Salí de las sombras detrás de él. Detener. Giró y antes de que su mano tocara su blaster, supe exactamente dónde iría el disparo. Tensión de hombros. Rotación de cadera. Al disparar con la mano derecha, el cañón se arquea de izquierda a derecha. Me moví hacia la izquierda. El disparo quemó el aire donde había estado parado. Kes abrió mucho los ojos. Volvió a disparar. Yo ya me estaba agachando, justo dentro de su guardia, acortando la distancia que necesitaba para apuntar con precisión. Mi mano se cerró alrededor de su muñeca. Concéntrate. El blaster. Visualízalo. El blaster. La sacudida llegó. El arma apareció en mi otra mano. Kes miró sus dedos vacíos. ¿Qué? ¿Cómo hiciste? Apreté el cañón contra su frente. Escucha atentamente. Su boca se abrió y se cerró. Fuera lo que fuese lo que esperaba de esta noche, un blaster teletransportándose entre manos no lo era. El señor Caldera muerto. El accidente lo mató hace 2 semanas. Usted vio el cuerpo. Lo confirmó personalmente. No, vas a informarle exactamente eso a Rendo Besh. Ben Calder murió en el páramo. Caso cerrado. Recompensa cancelada. Kes tensó la mandíbula. El miedo le ganaba a la confusión. Podía ver el cálculo que se desarrollaba tras sus ojos. ¿Discutir con el hombre que sostenía el arma o aceptar lo que quisiera? Está bien. Está bien, se lo diré a Besh. Convéncelo. Lo haré. Lo juro. Bien. Lo golpeé con la culata de su propio blaster. Se desplomó contra la pared del callejón, inconsciente pero respirando. Primera vez que sostengo un arma desde Afganistán. Forma diferente. Tecnología diferente. Mismo peso. Mismo potencial para acabar con vidas con la presión de un dedo. Revisé la batería. Estaba cargada, quizá me quedaban 40 disparos. La empuñadura me resultaba extraña, pero el principio me resultaba familiar. Apuntar. Apretar. Matar. Algunas habilidades trasladadas a través de universos. El temblor comenzó cuando llegué al almacén. Descarga de adrenalina. Ya lo había sentido antes, tras tiroteos en pueblos de montaña, tras ataques con artefactos explosivos improvisados que dejaban a amigos destrozados. El cuerpo te llenaba de química para sobrevivir y luego exigía un pago cuando la amenaza pasaba. Me senté contra un pilar de apoyo y esperé a que mis manos se estabilizaran. ¿Qué pasó en ese callejón? Había visto la pelea antes de que ocurriera. No fue precognición, nada sobrenatural, solo lectura mejorada. El cuerpo de Kes había telegrafiado cada movimiento, y mi mente había procesado esas señales más rápido que el pensamiento consciente. Predicción de combate. El nombre me pareció apropiado.
No era una habilidad nueva, tal vez, sino habilidades existentes, amplificadas por lo que fuera que este cuerpo se había convertido. 3 viajes me habían enseñado a leer a los enemigos. Esta galaxia me estaba enseñando a leer más rápido. ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan preciso? Necesitaba probarlo. Necesitaba entenderlo. Pero primero, la selección activa. El blaster de Kes pesaba en mi mano. Lo visualicé, lo concentré, deseé que fuera mío, y se transfirió al instante. No noté tiempo de recuperación. No había límite de distancia al objetivo. ¿Qué más puedo llevar? El pensamiento era embriagador y aterrador a partes iguales. Había visto la nave de Kes hacía 3 días. Un pequeño carguero en el hangar público, registrado con su licencia de caza. Si la selección activa funcionaba con las armas personales, ¿por qué no con los vehículos? Demasiado visible. Demasiado arriesgado. Pero el pensamiento no me abandonaba. Metí el blaster en mi cinturón y comencé a planificar. Nota del autor / apoya la historia. Tus reseñas y piedras de poder ayudan a que la historia crezca. Son la mejor manera de apoyar la serie y ayudar a que nuevos lectores nos encuentren. ¿Quieres leer más? Obtén acceso instantáneo a más capítulos apoyándome en Patreon. Elige tu nivel para evitar la espera. Noble, $7. Lee 10 capítulos antes que el público. Igual Q Royal, $11. Lee 17 capítulos antes que el público. Emperador, $17. Lee 24 capítulos antes que el público. Actualizaciones semanales. Se añaden nuevos capítulos cada semana. Consulta la publicación calendario en Patreon para ver el calendario completo de actualizaciones. Igual y únete aquí. Patreon.com/Kingdom 1 Building. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. El barco que cayó de la nada. Capítulo 8. El barco que cayó de la nada. Las calles antes del amanecer estaban vacías. Encontré un puesto en una azotea con vistas a la plaza del mercado, lo suficientemente lejos del hangar público para evitar la conexión, pero lo suficientemente cerca para ver los resultados. El plan era simple. Probar los límites de la selección activa. Ver qué pasaba. Estás a punto de intentar robar un barco con la mente. Es una locura. Probablemente. Pero la locura se había convertido en mi norma. Cerré los ojos y visualicé el carguero de Kes. Lo había estudiado durante la vigilancia. Un transporte ligero de estilo corelliano, de unos 30 metros de largo, con números de matrícula memorizados y manchas de óxido en el estabilizador de babor. Concéntrate. El barco. Visualízalo. Mantuve la imagen en mi mente. Me concentré en el sentimiento de propiedad, en la certeza de que este recipiente ahora me pertenecía. No pasó nada. 30 segundos. 1 minuto. Mi concentración flaqueó. Quizás no funcione. El aire se abrió de golpe. El sonido era indescriptible. Un trueno mezclado con metal desgarrado y algo que podría haber sido la realidad protestando por una violación de sus reglas. El barco apareció a 3 cuadras de distancia, justo encima de la plaza del mercado. Se cayó. El impacto destrozó 2 puestos vacíos y agrietó la plaza de ferrocemento. El vidrio explotó de los edificios cercanos. Se oyeron gritos. Vendedores madrugadores, barrenderos y trabajadores del turno de noche que regresaban a casa. Me aferré al borde del tejado, con el corazón latiéndome con fuerza. La nave estaba en el hangar. Al otro lado de la ciudad. Y ahora, el caos estalló abajo. La gente corría. Las sirenas de emergencia sonaban a toda velocidad. El carguero se encontraba en un cráter de su propia creación, con humo saliendo de las placas del casco, el tren de aterrizaje torcido en ángulos que requerirían una reparación urgente. Pero estaba aquí. A kilómetros de donde había estado momentos antes. La selección activa ignoró la distancia. ¿Qué más no le importa? Durante horas volé en círculos alrededor del lugar del accidente, observando desde distintas posiciones cómo las autoridades trataban de dar sentido a lo imposible. Simplemente apareció. Eso no es posible. Te cuento lo que vi. Un segundo, aire vacío. Al siguiente, un barco. La policía local carecía de protocolos para teletransportar naves espaciales. Acordonaron la zona, entrevistaron a testigos y examinaron la nave en busca de residuos explosivos o indicios de mal funcionamiento. No encontraron nada, porque no había nada que encontrar. Nadie murió. Los puestos del mercado estaban vacíos. Suerte, o mi subconsciente buscando la zona de aterrizaje más segura. Nunca sabría cuál. Al caer la tarde, el barco había sido incautado en un estacionamiento de seguridad a las afueras del pueblo. 2 guardias, mínima atención.
No sabían qué tenían ni quién podría quererlo. Esperé hasta que oscureciera. Los guardias estaban aburridos, mal entrenados y se distraían fácilmente con una piedra lanzada al otro lado del aparcamiento. Me colé por la reja y me acerqué al carguero averiado. ¿La nave de qué es? Mi nave ahora. La rampa de embarque respondió a mi toque. Los códigos de reconocimiento debieron transferirse con la propiedad. El interior era pequeño pero funcional. Cabina, bodega de carga, espacios reducidos y acceso para mantenimiento. Sellé la escotilla y encendí los motores. Atención, embarcación no autorizada. Está operando en zona restringida, me lancé antes de que terminaran la transmisión. Volar fue más difícil de lo esperado. Los controles estaban etiquetados en Aurebesh, un código que había estado aprendiendo poco a poco, pero que no podía leer bajo presión. El acelerador estaba donde esperaba, pero el yugo funcionaba con principios diferentes a los del cíclico de un helicóptero. Casi me estrello en un camión antes de entender cómo funcionaba el mantenimiento de altitud. Galaxia diferente. Física diferente. Deja de asumir que se aplican las reglas de la Tierra. 30 aterradores minutos después, llegué a la órbita baja. Nevarro giraba abajo, llanuras volcánicas y luces de asentamiento dibujaban patrones que estaba aprendiendo a reconocer. La nave necesitaba un nombre. Llamarla la nave me parecía incorrecto, zumbaba a mi alrededor con sonidos que no entendía. Probé nuevamente la selección activa. Nada. Lo intenté durante una hora. Me concentré en objetos al azar en la bodega. Los visualicé apareciendo en mi mano. Me concentré hasta que me dolió la cabeza. No pasó nada. Enfriarse. La habilidad tenía un período de recuperación. Tenía sentido. Nada tan poderoso era gratuito. ¿Pero cuánto? ¿Una hora? ¿Un día? ¿Una semana? Necesitaría hacer pruebas sistemáticamente. El asiento del piloto crujió cuando me acomodé en él y observé las estrellas pasar frente a la ventana. Tenía una nave. Tenía un blaster. Tenía habilidades que no entendía y enemigos que no sabían de mi existencia. Pequeñas victorias.